Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con la primera entrega en este canal de tu espacio Yo Te Escucho. Nosotros esperamos mantener un matrimonio sin divorcio con ustedes. Hay un refrán que dice que el buen hijo a su casa vuelve. Ustedes recordarán que anteriormente yo estaba en este mismo canal a esta misma hora en el espacio enlazado. Ahora venimos con esta propuesta nueva, donde realmente yo voy a ser el conductor del espacio, pero ustedes van a ser los productores, porque vamos a mantener esa línea de comunicación y el programa Yo Te Escucho se va a convertir en el pulmón del pueblo, donde ustedes pueden, al margen de cualquier bandería política, expresar su sentimiento, cualquier queja, cualquier problema que le afecte. Como todo en la vida, señores, hay que tener reglas. Y la regla que nosotros desde el principio le vamos a poner a ustedes para que este matrimonio siempre esté de luna de miel, es que hay que mantener el respeto. Yo pudiera, en un momento dado, expresar cualquier opinión con la que ustedes no estén de acuerdo, o quizá no sea de su agrado. Bueno, pues ustedes sencillamente pueden utilizar el hilo telefónico y pueden expresar la de ustedes. También cualquier amigo televidente pudiera decir cualquier opinión que tenga relacionada con política, deporte o cualquier otro tema en general. Y ustedes disentir de ello. Bueno, pero aquí le abrimos los caminos para que ustedes puedan también expresar la suya. Lo único que nosotros queremos es que siempre se haga dentro del marco de respeto, que no hayan obscenidades. Saben que una de las reglas también es, para que su llamada pueda tener mayor fidelidad, es durante conversan con nosotros a través del hilo telefónico, bajar su televisor allá para que entonces no se produzca ningún tipo de feedback y de esa manera podemos tener una conversación un poquito más clara. Hay algunos amigos televidentes que yo no quisiera empezar a mencionar los nombres, pero que sí teníamos una comunicación bastante fluida, incluso en los Estados Unidos, como Ángel Mora, el señor Medina, ahí está también Augusta Mora, qué sé yo, ahí una serie de nombres que siempre nos acompañábamos. Tuvimos que alejarnos por el tema de la pandemia. Entonces ustedes saben que aquí se estaba dando educación a distancia y algunos de los programas que no estaban funcionando, como es el caso de este, es muy probable que también retomen nuevamente su cauce. Nosotros le vamos a poner los números telefónicos dentro de un rato para que ustedes sepan cómo comunicarse con nosotros. Y en primer lugar, ustedes saben que hay un tema que es tendencia y es el discurso que en el día de ayer pronunció el presidente Luis Abinader, un discurso lleno de mucho entusiasmo, de mucha prioridad, donde él tomó en consideración básicamente la economía, obras públicas y la salud. Ese factor de la salud fue bastante importante porque ustedes recordarán que al momento del mandatario asumir el gobierno, se encontró con un fenómeno que yo diría como nunca en la historia, el COVID-19, ya que eso envuelve a todos los países del mundo. Entonces, cuando hay un problema de esa naturaleza, y usted dice, bueno, nosotros tenemos
una enfermedad localista, pues la mayoría de los países pudieran ser hasta cierto punto solidario con uno, pero llega el momento en que cuando la crisis es mundial, pues esos países desarrollados que tienen grandes capitales son los que se agencian en primer lugar de la mayor cantidad de vacunas. Tal es el caso de Canadá, que compró vacunas que cuatriplicaban la cantidad de habitantes que tiene. Sobre todo cuando usted tiene que enfrentarse a ese tipo de potencia poderosa con esos recursos, nosotros un país pobre, pues lógicamente que llevamos prácticamente la de perder. Pero no obstante a eso, el presidente fue bastante enfático y ecuánime al iniciar esa recia ofensiva en contra del COVID-19 al extremo de que hemos cumplido casi con la meta de vacunar el 70%. Eso no ha sido posible y no es exactamente por el tema de que por parte del Estado se haya incumplido, sino más bien porque hay algunos factores exógenos que no han permitido. Por ejemplo, yo le diría a ustedes lo siguiente, miren, ahí hay una cantidad de vacunas a la cual no se le dio uso, algunas de ellas se dañaron. Hubo otros países a los cuales nosotros también le donamos vacunas, y qué bueno, porque cuando llegaron las primeras vacunas de la India a través de China, bueno, pues nosotros nos sentimos bastante contentos con eso y llegó un momento en que inclusive por la restricción que en principio teníamos, hubo que identificarla, sectorizarla, mire, a personas de tal y tal y tal edad, lo que se entendían que eran un tanto más vulnerables para garantizar la supervivencia de todos. Pero ha llegado un momento en que tenemos tanta vacuna y que se nos están incluso dañando y la población no ha ido a cumplir con ese deber ciudadano de inocularse, de ponerse todas las dosis necesarias, lo que pudiéramos decir entonces que de parte del Estado se ha cumplido con ese plan de vacunación. Yo entiendo que en el día de ayer esa pieza que ofreció el presidente de la República no tiene ningún tipo de desperdicio, porque en verdad ha habido ciertas iniciativas y su gobierno, para ser apenas un gobierno que se, valga la redundancia, que se acerca a su segundo año de gestión, tiene mucha impronta, tiene muchos logros que exhibir, aunque de cara al futuro el presidente sembró la semilla del optimismo, entendemos que ni siquiera era necesario con todas las realizaciones que se han hecho. Él se refirió a los principales temas del país dentro del ámbito económico, así como de la salud, la obra pública, y también dedicó espacio, un capítulo para hablar de esas relaciones bilaterales con las que nosotros mantenemos con el vecino país de Haití, y ha sido reiterativo en esa ocasión al señalar que la República Dominicana no tiene la capacidad para resolver los problemas haitianos. Entonces, ustedes sabrán que después de los Estados Unidos, los haitianos se constituyen en nuestro segundo socio económico, a quienes le vendemos inclusive nuestra mercancía con mayor fluidez que a cualquier otro, porque esos estándares de exigencia y de calidad, que probablemente esas trabas que nos pondrían otros países, pues afortunadamente no la tenemos con el vecino país de Haití, pero sí hay que tomar en consideración algunos renglones. Y yo entiendo que por esta verja perimetral que el país ha instalado en la frontera, pudiera ser que de cara al futuro
ambos gobiernos se beneficien de tasas arancelarias y que pueda servir esa frontera como un elemento disuasivo para que quizás otras cosas que no deben de pasar a través de la frontera, bueno, pues puedan seguir pasando. Dentro de esa alocución del presidente de la República, se refirió también a las ayudas solidarias que el gobierno ha mantenido y otra que pretende ampliar con una cantidad de recursos bastante grande, y la verdad es que esto va a servir hasta cierto punto como un paliativo para aquellos sectores muy bajos en términos económicos de la sociedad, como lo es el bono hogar, donde se está ampliando bastante esa cobertura y muchas amas de casa van a resultar beneficiadas. El presidente de la República planteaba además que los hidrocarburos han sufrido un duro golpe en el alza y que desde que asumió el gobierno a la fecha ha habido un incremento de un 120% en el valor de los hidrocarburos. Sin embargo, que su gobierno ha ido absorbiendo hasta ciertos puntos para buscar amortiguar y que el golpe no le caiga tan duro a la sociedad dominicana, y apenas se ha incrementado un 35%. Todos esos son factores que han influido para que el país probablemente no haya tenido el desarrollo que pudiéramos decir que hubiese experimentado si estuviésemos en condiciones normales. La República Dominicana ha tenido un crecimiento de un 12.5%, eso es bastante, y eso coloca a nuestro país por encima de la mayoría de los países de la región. Todos esos logros ha podido exhibirlo el presidente Luis Abinader, y muchas veces nosotros nos preguntamos, si este gobierno hubiese recibido el país de manera estable, sin COVID, yo pienso que la República Dominicana, señores, sería una tacita de oro, sobre todo que el presidente decía que en cuanto a lo que es el pago de la deuda, hubo una reducción de unos 6 puntos. Ese es un monto bastante considerable, sobre todo si nosotros tomamos en consideración que hemos estado en medio de una pandemia. Miren, de este tema y de otros más vamos a seguir hablando y compartiendo con ustedes a través de la línea telefónica. Miren los números ahí: 1-809-200-0151 y 809-843-0004. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente de la República en su discurso en el día de ayer abordó temas internacionales. También se refirió al conflicto de Ucrania. Eso despertó la atención de la embajadora de la Unión Europea, Kaja Atfein, quien valoró la mención que hizo el presidente de la República en su discurso al tomar en cuenta a Ucrania, y la verdad es que ese conflicto entre Rusia y Ucrania es algo que no pasa por desapercibido en ninguna parte del mundo y que los presidentes deben de tomarlo en cuenta al momento de que quieran hacer las remociones en términos económicos o los ajustes para indexar lo que es la economía de los diferentes países, porque ustedes saben que Rusia y Ucrania son dos países, sobre todo productores
de mucho hierro, son productores de gas licuado de petróleo, tienen mucho hidrocarburo, además de eso también son los países que conservan la mayor cantidad, de los países que concentran la mayor cantidad de granos en el mundo, y eso lógicamente le va a dar un duro golpe a las diferentes economías. Ya el presidente decía en el día de ayer cómo podría impactar en la producción del pollo fresco en la República Dominicana, porque hay muchos de esos insumos que van a aumentar de precio. Miren, eso es parte del conflicto en que se está dando entre Rusia y Ucrania. La verdad es que se han hecho algunos tipos de llamado, de diálogo, pero la verdad es que Rusia ha continuado su ofensiva. Lo primero que hizo como un punto estratégico Putin fue la destrucción de los aeropuertos y de todas esas bases navales. De esa manera ahí neutraliza la posibilidad de que pueda recibir ciertos niveles de ataque. Por su parte, el presidente de Ucrania ha mostrado ciertos niveles de preocupación y se ha estado preguntando dónde está la solidaridad que antes de los conflictos probablemente le profesaban otros países, porque esa solidaridad, la cual se expresa en tiempos donde no existe guerra, donde no existe ningún tipo de problema, a veces no es la misma que se da cuando ya la guerra está en pie. Putin ha sido bastante reiterativo y ha dicho en una posición desafiante que quien se meta en este problema va a tener consecuencias impredecibles, y la verdad es que hay algunos países que han querido mostrar ciertos niveles de solidaridad, como el caso de los Estados Unidos, que lo están haciendo mediante los embargos de algunas transacciones comerciales. Los bancos se lo han ido cerrando de manera que no puedan mover todos esos millones de pesos para hacerle daño a Ucrania. De igual manera también se ha expresado Francia, y la verdad es que el mundo entero ha estado preocupado por esta situación. De su parte, Rusia tiene apenas muy pocos adeptos, porque la mayoría del mundo resulta afectado con estos ataques. Entonces, como Rusia lo que persigue son algunos beneficios que son única y exclusivamente beneficiosos para ellos, no así para el resto del mundo, entonces la gente se ha hecho a un lado. Uno pudiera decir, bueno, pero la verdad es que es muy probable que el propósito que tiene Rusia de no querer que la OTAN le instale en Ucrania ahí una base militar, de allá, quizá sea un elemento que, al no ser tan perjudicial para otros países, no lo ven así. Pero déjenme decirles que nosotros tenemos como referencia de que ya en el año 1962 también los Estados Unidos tuvieron cierto ataque en contra de Cuba, precisamente porque entendían que Rusia le estaba montando algunos armamentos en la base militar cubana, y que eso afectaría a los Estados Unidos. Ya los tiempos son diferentes. Ahora nosotros estamos viviendo en un mundo globalizado donde la mayoría de los países, ya ahora en estos tiempos de la Guerra Fría, básicamente lo que están pensando es en el desarrollo individual de sus economías, y esa guerra realmente afecta al mundo entero. Vamos a esperar, vamos a ver lo que sucede después de todo esto, porque hasta el momento nadie puede predecir si realmente este conflicto durará mucho
o podrá durar poco. Lo que sí yo le digo es que durante ese interín todo el mundo va a sufrir graves consecuencias por la alza de los artículos de primera necesidad. Señores, y cambiando de tema y viniendo aquí al plano local y tomando en consideración el escenario que en el día de ayer debió ser única y exclusivamente para el presidente de la República, para que él pudiera dar su rendición de cuentas. Sin embargo, hubo un elemento hasta cierto punto perturbador y es una manifestación de las personas que están reclamando el 30% del dinero de la seguridad social. Mírenlo ahí. Vamos a darle un poco de audio. Ay, pues sí, miren, señores, yo pienso que eso es algo que es innecesario. Yo pienso que ese escenario en el día de ayer no era el adecuado, sobre todo cuando hay algunos invitados especiales. Entonces, una acción de esa naturaleza no creo que realmente le haga bien a esta lucha, que déjenme decirle algo, hasta cierto punto yo pudiera decir que es justa, a pesar de que la mayoría de los economistas han determinado que un desprendimiento de ese 30% equivale casi al 4% del Producto Interno Bruto, que eso hasta cierto punto pudiéramos decir que dinamizaría la economía, pero también a la postre pudiera hacerle cierto daño. Sobre todo en Chile en una ocasión se hizo y eso resultó perjudicial para la economía. Yo pienso que por tratarse de un pedimento que embarca a tanta gente, creo que finalmente el presidente de la República, que ha dado muestra elocuente de que pone sus oídos en el corazón del pueblo, en algún momento compartirá la idea de que se le entregue ese 30%, pero creo que el escenario no era el mejor. Cambiando de tema, señores, ustedes saben que hubo un problema entre Mariluz Ventura con Patricia Acquasiati, donde está en una situación que yo quisiera calificarla de confusa. Ellas venían juntos ahí, hubo una polémica, entonces Patricia Acquasiati en un momento manifestó su inconformidad de que Mariluz siguiera conduciendo su vehículo. En principio se habló como que había una mascota de por medio, como que no quería que la montara adelante. El caso es que ella de manera enérgica se paró y dijo, mire, usted no me va a seguir, usted no va a seguir conduciendo mi vehículo. Entonces dicen, según las informaciones, que Mariluz la arrolló con su propio vehículo y hubo un momento en que le dijeron que debía de darle hacia adelante porque la estaba afectando con una goma, y lejos de darle hacia adelante lo que hizo fue que le dio reversa al vehículo para crearle mayores daños, que hubo que buscar gato para levantarlo, hacerle muchas cosas, y quienes estaban ahí expectando no permitieron que ella le diera asistencia, llevándola en su propio vehículo, que fue con el que resultó accidentada, sino que hicieron uso de una unidad del 911 para llevársela al médico. Ella siguió con el vehículo y no obstante a las denuncias que en ese sentido se habían hecho, ella no se había presentado. Fueron unos días después que los familiares entonces de manera formal interpusieron
la denuncia y ya se está conociendo el proceso y en el día de hoy se aplazó para el día 2 de marzo, para el miércoles 2 de marzo, esto sin ningún tipo de oposición, porque los abogados alegaron que debían de conocer el expediente a mayor profundidad y no hubo ningún tipo de oposición, por lo que se aplazó esa causa. Vamos a ver, señores, qué va a salir de este proceso, pero la verdad es que es un caso bastante lamentable. Acquasiati, de una forma u otra, antes de llegar al hospital donde se encuentra todavía intubada y en una unidad de cuidados intensivos, había emitido unas declaraciones y había narrado los hechos. Vamos finalmente a esperar a ver qué va a determinar la justicia. Por otra parte, señores, miren, ha habido mucha queja por parte de la población, hablando de una serie de medidas que ha venido tomando el Ministerio de Obras Públicas, el Ayuntamiento del Distrito, el Intran, con relación a los pilotillos que han puesto en algunas calles y avenidas de la capital. Déjenme decirles que yo no sé, pero entiendo que algunas medidas deben de tomar, sobre todo en esa autopista de San Isidro, le voy a decir, frente a la cooperativa de los maestros. Miren, ahí hay unos pilotillos que están completamente bajitos y ustedes saben lo que sucede cuando llegan los fines de semana o no sé si es que la persona se pasa de alcohol, pero la verdad es que ustedes ven vehículos que se suben encima de esos pilotillos causándole una serie de daños y eso es increíble. De igual manera también hay otras calles donde los pilotillos están bastante bajos que le causan mucho daño a los vehículos. El caso es que hay que tomar carta en ese asunto para buscarle una solución a ese problema. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, ahí nosotros le tenemos los números en pantalla para que ustedes den su opinión, si les gustó el discurso del presidente de la República, cuáles temas dejó de abordar, cómo ustedes entienden que debieron de focalizarlo. Ahí tienen los números en pantalla para que hagan contacto con nosotros en este primer programa. Yo te escucho, el cual estamos iniciando hoy en este canal. Por otra parte, señores, miren, el PLD en el día de ayer realizó una rueda de prensa que me gustaría que el señor director comparte esas imágenes con nosotros. ¿Entienden? Ok, miren, ustedes ven esa rueda de prensa que está ese joven, hijo de Felucho Jiménez. Ok, que le dé. Hoy la gente estaba esperando del presidente una respuesta empática, clara y directa sobre los problemas más graves del día a día. Esperábamos respuestas a preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué harán con respecto al alza descontrolada de los precios de la canasta básica y el aumento imparable de los combustibles? ¿Qué harán con el alza constante de la inseguridad, con la falta de empleo y oportunidades, con los bajos salarios? ¿En qué forma van a aliviar el peso que cargan las familias para pagar sus viviendas, para darle educación a sus hijos y para garantizar la salud? En su rendición de cuentas se esperaba que el presidente le hable al país entero. Sin embargo, hoy hubo millones de personas a las que Abinader no les habló.
El presidente no habló para el 46% de los hogares que este país tiene, compuestos por madres solteras, el colectivo que más sufre con el deterioro de las escuelas públicas, de las estancias infantiles y, por supuesto, con la subida de precios y la reducción drástica de las ayudas sociales. El presidente tampoco le habló a la clase media, que paga alquileres más caros, combustibles más caros y servicios más caros. En ningún momento mencionó a nuestros adultos mayores ni a las personas con discapacidad. Tampoco le habló a los jóvenes, que son los que más empleos formales han perdido, ni a los productores del campo, que han vivido un año de pesadilla, porque el gobierno le ha quitado las maquinarias y equipos de las visitas sorpresas, y por el aumento de las importaciones y de los precios de los insumos agropecuarios. El presidente no le habló a los micro y pequeños empresarios que luchan diariamente por salir adelante. Y decimos que no les habló porque, según escuchamos, parecería que el presidente no se ha dado cuenta de cómo ha empeorado la situación de ellos en los últimos 18 meses. Sin embargo, para todos esos sectores y para muchos otros que estuvieron ausentes del discurso de Abinader, el PLD tiene un mensaje de esperanza y de futuro. Desde el PLD queremos hacer una oposición responsable, constructiva, basada en propuestas y soluciones. Pero para eso, en primer lugar, el pueblo dominicano merece conocer la verdad de lo que está ocurriendo en el país y merece un informe que sí se identifique con su realidad, con lo que viven día a día. Comencemos hablando de lo que todo el mundo habla, de lo que de verdad importa, la subida de los precios. El presidente Abinader prometió en campaña que a su llegada al gobierno los precios de la canasta básica se reducirían un 30%. Por el contrario, desde su llegada, el precio de la canasta básica ha pasado de 36.083 pesos a 40.547 pesos. Es decir, el arroz está más caro, las habichuelas están más caras, la carne está más cara, hasta el café del desayuno está más caro. Pero no solo la comida ha subido, también las medicinas, los combustibles, los materiales de construcción, todo anda por las nubes. Ante esta realidad, la respuesta del gobierno ha sido, sencillamente, justificarse con la situación internacional y dejar que la gente cargue con las consecuencias. Y, aunque como partido responsable reconocemos el difícil panorama internacional, lo que no podemos aceptar es que la República Dominicana sea el cuarto país de América Latina con mayor aumento en los precios, solo superado por Venezuela, Argentina y Brasil. El pueblo merece saber. Miren, en esa rueda de prensa yo felicito la inteligencia que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana al poner como vocero a Juan Ariel Jiménez, y la verdad que hay muchas caras nuevas ahí, con excepción de esa dama Cristina Lizardo, porque es que esos rostros viejos que tiene ese partido ahí no lo pueden seguir presentando. Cuando ellos escogieron a Charlie Mariotti como secretario general, yo dije que fue una posición bastante atinada, porque es una persona cuyo trabajo ha sido básicamente desde el Senado, que no se trata de un funcionario que ha estado en una cartera metiendo la mano, como lo han hecho muchos, que hoy no tienen calidad moral para presentarse ante el pueblo. Ese muchacho, Juan Ariel Jiménez, que tiene unas manos, pudiéramos decir, limpias, está bien que ellos lo utilizaran a él. Y ese es el asunto de la política. Y uno se encuentra extraño, porque es que el presidente de la República da su discurso y es como si ellos lo hubiesen leído anteriormente, porque no hubo como ese tiempo, no me dio un tiempo lo suficientemente prudente como para ellos analizar
esa pieza oratorio y ya como partido ir a dar una opinión con ciertos temas concretos, sino que simplemente se basaron en temas superficiales. Y cuando yo escucho a Juan Ariel Jiménez decir que qué va a hacer el presidente con el alza de los combustibles, yo pienso, bueno, pero la inteligencia de él sobrepasa esos niveles y él sabe que son factores exógenos, que no lo controla el presidente. Y que dicho sea de paso, algo positivo ha hecho el presidente es que no obstante a que los combustibles han subido en un 120%, ese incremento no se ha transferido en su totalidad, apenas en un 35%. Hay algunos productos que provienen de bienes importados y aún cuando son nacionales que lógicamente ante una crisis como la que hay, pues tiene su incremento, porque ¿quién puede negar al margen de la guerra de Ucrania? Porque no lo vamos a poner por ahí. Vamos a focalizarlo con el tiempo que duraron los diferentes países sin enviar mercancía a los demás. Nosotros vemos cómo están los fletes de los embarques que se han disparado hasta en un 200 y 300%. Nosotros sabemos que esos países de América del Sur, que son los mayores productores de los granos que nosotros utilizamos para el ganado, para los pollos y las demás aves aquí, tenían paralizada la economía y como consecuencia de eso, ustedes saben que la mayoría de los países ricos son los que se abastecen de todos esos productos y lo acaparan. Y lógicamente se producen ciertas alzas y eso hay que tomarlo en consideración. Pero es su papel como partido de oposición crear esa nebulosa, crear esas confusiones, porque en su interior ellos saben que realmente eso se debe a esos factores, pero ese es su trabajo y está bien por ello. Por otra parte, señores, miren, hay algunas personas criticando que ante esa asamblea donde el presidente presentó su memoria, habían muchas personas peticionando 4 años más del presidente Luis Abinader. Ojalá que el señor director nos ayude con esas imágenes. Adelante, señor director, si la tiene a mano, porque eso me recuerda en una ocasión que ocurrió lo mismo con el presidente Danilo Medina. Él, cuando fue a hacer su discurso, en uno de los últimos discursos de rendición de cuentas, hubo un grupo de personas que fue a manifestarse, y ojalá que no suceda así con el presidente Luis Abinader, y esa persona eran bienvenidos mientras le estaban pidiendo 4 años más. Ojalá que tenemos las imágenes, señor director. Vamos a poner. ¡Por necesidad! 4 años más. ¡Por necesidad! 4 años más. ¡Por necesidad! Virgen de la Altagracia, compañera mía, cuídame a Luis de noche y de día. Virgen de la Altagracia, compañera mía, cuídame a Luis de noche y de día. ¡Ay, Virgen de la Altagracia, compañera mía! ¡Ay, bien de la Altagracia, compañera mía! ¡Cuídame a Luis! ¡4 años más! ¡Por necesidad! ¡4 años más! Ay, señores, miren ahí, ustedes ven. En una ocasión, eso sucedió con el presidente Danilo Medina. Y después, ese mismo grupo que lo estaba aclamando, que luego quería que se fueran, fue a garrote limpio que lo recibieron. Ustedes saben que me recordó eso, una moraleja de un burro que transportó a Jesucristo.
que llega donde su madre, le dice, madre, mire, por donde quiera que yo pasaba en el pueblo, me ovacionaban y me tiraban flores, me ponían muchos ramos para que yo no pise en el suelo. Y le dice la madre, ¿y tú andabas solo? No, yo transportaba ahí a Jesús. Dice, pero entonces, date una vuelta tú solo para ver si sigue la ovación. Y cuando el burro pasó, nadie le hizo caso. ¿Ustedes saben lo que yo le quiero decir con eso? Que cuando hay un presidente con el cual la gente se siente identificado, se dan ese tipo de manifestaciones. Oigo decir muchas personas allegadas a la oposición ahora decir que ahí no hubo espontaneidad, que se gastó mucho dinero y que eso fue una estrategia para que esa gente estuvieran ahí. Bueno, pero esa misma gente, cuando usted le decía la misma palabra de Danilo, decían que no, que eso era de manera espontánea. Y eso verdaderamente es la idiosincrasia del dominicano, y así es que se dan las actividades políticas. Ustedes vieron que por un lado estaba Botello, ustedes ven esto clamando 4 más, ahí hasta cierto punto hay ciertos niveles de equilibrio. Yo particularmente no creo que dentro del PRM Luis vaya a tener ningún tipo de oposición y que pudiera ganar nuevamente sin ningún tipo de dificultad, porque hay veces que los candidatos presidenciales, al margen de lo que pueda pensar cualquier persona, cuando tienen una buena obra de gobierno, bueno, pues la gente lo sigue. Ustedes recuerdan que en los primeros 4 años del presidente Danilo Medina tuvo un gobierno muy bueno. Y a pesar de que hubo muchos actos de corrupción, la gente le dio la oportunidad. ¿Por qué? Porque necesitaba indiscutiblemente el apoyo de ese mayimbe de la política que era el doctor Leonel Fernández, que al sentirse amenazado por Hipólito Mejía, al decir que si ganaba lo iba a meter preso, entonces dijo, no, pero espérate, porque si yo voy a ir preso contigo, yo mejor me alío con Danilo. Y Danilo ganó con un 62%, que ha sido la votación más alta que ha sacado un presidente alguno en sus primeros 4 años. Pues déjeme decirle que esos 4 años de ejecutoria de Danilo Medina no le dan ni por los tobillos a estos 2 que lleva Luis Abinader, y probablemente no le alcance ni los 4 años enteros para superarlo, porque con lo que ha hecho Luis es muy superior a lo que hizo Danilo en aquella ocasión. Entonces hay que entender que hay unos niveles de popularidad bastante grandes y que es difícil ganarle a Luis. Ustedes recordarán que Hipólito dijo en aquella ocasión, para yo competir con Danilo, mejor me voy a sembrar yuca para el campo, y no le hizo oposición. Estos son, señores, los 4 años de Luis Abinader. Él ahora mismo está en la cúspide de su popularidad, y realmente bajarlo de ese trono resulta bastante difícil, a pesar de que si hay algo que le crea desafecto a un presidente es la inflación, y hay ciertos niveles de inflación. Pero ¿qué sucede? Que cuando ustedes se ponen a analizar la inflación y se dan cuenta de que no es un tema nacional, sino un tema mundial, entonces la gente empieza a bajar la guardia y decir, porque uno pudiera decir, ¿y dónde es que la inflación en este momento se encuentra baja?
porque cuando ustedes hacen la comparación de la República Dominicana con otros países, entonces se dan cuenta que nosotros estamos viviendo una época prácticamente de ensueño en términos económicos. Fíjense cómo la mayoría de los países han virado su mirada hacia el turismo interno, cómo hay una cantidad de capitales que vienen del extranjero a invertir en la República Dominicana porque confían en nuestro país. Entonces eso es algo que nos coloca a nosotros en un buen sitial. ¿Y por qué no decir que esa estabilidad macroeconómica y esa estabilidad que como nación proyectamos en la República Dominicana, con eso también tiene una cuota de importancia la oposición dominicana? Porque hay que resaltar que nuestros líderes políticos, todos se han manejado a la altura de las circunstancias. Son pocos los países del mundo que frente a un problema, como hizo una convocatoria el presidente de la República para hablar de lo que es la política migratoria, y que todos esos partidos de oposición confluyeron allí a hacer buenos aportes, dieron lo mejor de sí, buscando soluciones salomónicas para que el país dominicano salga bien. Entonces, eso es un hándicap que tiene este país y unos logros que no solo puede exhibirlo con la humildad que ha tenido el presidente Luis Abinader de convocar a la oposición, sino también por la humildad que han tenido esos líderes políticos al acudir a su llamado. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.